Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Vamos a compartir la palabra. Qué bueno es que podamos tener este tiempo de alabanza, de oración al Señor, preparándonos para oír su voz. Y quiero que, esto también, como se ha orado, la palabra de Dios nos guía, que realmente podamos producir esos cambios en nuestra vida, que realmente glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Estamos comenzando el año, ¿no? Estamos comenzando el año, miramos hacia atrás en lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que estuvimos a punto de hacer, cuántas cosas pueden haber si miramos hacia atrás, y miramos hacia adelante lo que desearíamos hacer, nuestros proyectos, nuestro objetivo. Me gustaría preguntarles en esta noche si hemos pensado en esto, si hemos pensado en lo que queremos hacer en este 2022. ¿Tenemos alguna meta? Vayamos pensando. ¿Tenemos algún objetivo? ¿Tenemos algún proyecto para este 2022? Tengámoslo presente. ¿Tenemos o no tenemos? Tenemos. Bien, a dos manos. Bien, que haya muchos proyectos, que haya muchos objetivos, que hayan muchas cosas por realizar, muchas cosas. Pero también quiero ver qué nos dice la palabra de Dios. Y quiero que fijemos para este año, dentro de todas las cosas, ¿no?, que tenemos a la luz de la Escritura, pero quiero hacer hincapié en dos o tres cosas pensando en este año que comienza y en lo que tenemos por delante, ¿no? Primeramente vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 4. Versículo 11, vamos a leer en adelante para no cortarlo. Dice, y el mismo Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para perfeccionar, para capacitar, para corregir lo defectuoso de quienes, de nosotros, los santos, para la obra del ministerio, para ser capaces, ¿no?, de realizar la obra del ministerio, la tarea. ¿Para qué? Para la edificación, para fortalecer, para edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Cuando hablamos de esta palabra, la mejor traducción es un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo esto lo constituyó el Señor dentro de la iglesia para fortalecer y edificar a los santos, el cuerpo de Cristo. Pero fíjense en esta meta, en este objetivo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Habrá una verdadera unidad de fe cuando conozcamos verdaderamente y en plenitud al Hijo de Dios, al Señor, ¿no? No se puede dar una cosa sin la otra. A un varón maduro, a un varón, a una mujer, general, maduro, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es alta la vara. Pero fíjense que la Escritura nos enseña que hay una meta, que hay un objetivo que Dios ha diseñado para cada uno de sus hijos. Y es madurez. Madurez. Y precisamente quiero que ahora volquemos todos nuestros objetivos, nuestros proyectos, nuestra visión para este 22 y lo enfoquemos en esta palabra. Madurez. Y la verdad que muchas veces ni cerca, ¿no?, de nuestros objetivos, de nuestras metas y de nuestros proyectos. Pero fíjense que es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces deseamos conocer la voluntad para tantas cosas del Señor, ¿no? Y el Señor nos dice que claramente cuál es su voluntad para la vida y para cada uno de los miembros de la iglesia, ¿no? Es que crezcamos, es que seamos maduros, ¿no? Y ya vamos a ver un poquito. Madurez no es más duro, como muchas veces nos vamos poniendo, lamentablemente,
lamentablemente, sino que es maduro. Maduro. Y fíjense que cuando usted va a la verdulería y busca la fruta, ¿qué pregunta? ¿Está madura? ¿No? Porque es la apetecible, es la útil. No busca la verde, al menos que la vaya a comer dentro de una semana, ¿no? Pero la del momento es la que está madura. Y precisamente es una palabra tan preciosa que tenemos que entender, porque necesitamos estar maduros para ser útiles, ¿no? Necesitamos ser maduros para realmente ser utilizados. Para ser utilizados. Y no es de la noche a la mañana, todo es un proceso. La madurez, por eso la Biblia nos llama a crecer, ¿no es cierto?, a madurar, como la planta, ¿no es cierto?, que da ese pequeño fruto y va creciendo, se va desarrollando. Hay un contexto, hay un hábitat adecuado para esa plantita y para que ese fruto crezca, se desarrolle, es regado, ¿no es cierto?, hay la luz del sol, hay un cierto clima para diferente planta, diferente fruto, para que en su momento ese fruto esté maduro y sea capaz de proporcionar todas sus características y todas sus cualidades como fruto maduro, ¿no?, que antes no lo tiene. Realmente brinda toda su capacidad característica de ese fruto cuando está maduro. Cuando está maduro. Y es una comparación muy, muy lógica también para con cada uno de nosotros. Vamos a poder realmente desarrollar y mostrar y poner delante del Señor todo lo que Él primeramente nos ha dado de manera útil cuando realmente transitemos y avancemos hacia la madurez. Y esto no tiene que ver con la edad, ni con el tiempo de la iglesia, que cada uno pertenece dentro de una congregación. No tiene nada que ver. Hay personas de mucho tiempo de iglesia que pueden ser inmaduras, o hay personas de poco tiempo que pueden ser maduras, porque tiene que ver con la respuesta del corazón precisamente a los cambios, como bien se oraba, que quiere producir el Señor en cada una de nuestras vidas, ¿no? La velocidad que podemos alcanzar la madurez es consecuente a la disposición y del corazón nuestro, de nuestra voluntad, a ser instruidos, a ser corregidos, a ser edificados por el mismo Señor, y que eso produzca cambios en nuestra vida, cambios que sean compatibles con lo que es el Señor, ¿no?, con lo que es Cristo, con lo que es el Señor. Esa es la imagen que tenemos a donde queremos llegar, ¿no?, donde debe ser nuestra meta, nuestro objetivo. Fíjense que el apóstol aquí lo pone, y la verdad que leí y es muy interesante porque sabemos que tenemos que predicar el Evangelio, sabemos que tenemos que enseñar la palabra, pero realmente habrá una predicación eficaz, habrá una enseñanza eficaz, habrá cualquier cosa que podamos hacer dentro de la obra de Dios cuando haya un corazón, un alma que sea madura para realizar la tarea que el Señor le ha encomendado. ¿Por qué? Porque es del principio, ¿no? Lo que el Señor había diseñado, había querido para el hombre, para la mujer desde un principio, en su necio corazón, buscando su propio parecer, pecó, cayó. Y el Señor, a través de la obra del Señor Jesucristo, nos vuelve a poner en esta nueva vida, transformados, dejando las cosas viejas atrás, siendo constituidos nuevas personas, revestidos, limpios, para todos aquellos que hemos reconocido nuestros pecados y hemos ido a la cruz, invitando a Cristo a ser el Señor y Salvador de nuestras vidas, para que podamos nuevamente transitar y caminar cada día pareciéndonos más al Señor, ¿no? Cada día pareciéndonos más al Señor. Y la verdad que pensaba mucho en esto, porque quizás, queridos hermanos, es el llamado de esta noche, frente a nuestros anhelos, nuestros proyectos personales que tengamos para este año y para adelante, volver un poquito para atrás y ver qué vamos a hacer para poder crecer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder madurar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para seguir avanzando y pareciéndonos más al Señor? Y es esa la pregunta que Dios me hizo primero
a mí y es la que quiero compartir con ustedes. ¿Qué vamos a hacer con esto, ¿no? ¿De qué manera nos preparamos en este nuevo año para enfrentarlo, ¿no? Tal vez creemos que no necesitamos nada, o que ya tenemos un vasto conocimiento de todas las cosas. Bueno, el Señor dice que tengamos cuidado de ese tipo de pensamientos, ¿no? Fíjense que el enemigo lo que quiere ser igual a Dios, ¿no? Y quiere saber todas las cosas. El cristiano lucha con esta vida, con esta carne que muchas veces nos lleva a bajar la mirada y a conformarnos con poco, ¿no? Con poco. Frente a la inmensidad de la obra que Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Frente a la multiforme gracia de Dios. Frente a la abundante obra de Dios. Tal vez en esta noche nuestros objetivos son confrontados con esta verdad y qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así si en esta noche nos damos cuenta que hemos pensado poco en el Señor y en lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Y que quizás hemos programado un 2022 solamente pensando en nuestros negocios y no en los negocios de nuestro Señor, ¿no? Negocios bien dicho como el mismo Señor lo ha dicho, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Dice 2 de Pedro 1:5. Que hemos compartido también en la reunión de fin de año este precioso texto. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, rapidez, diligencia, por esto mismo añadid, sumen, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, ese conocimiento práctico, que es el conocimiento eficaz, que es el conocimiento de Dios. No el conocimiento teórico, sino el conocimiento práctico, ¿no? Y eso se vive cuando se transita y se va al lado del Señor, ¿no? Experimentando la vida junto al Señor y aprendiendo, y llevando a la práctica lo que conocemos, lo que sabemos de Dios. Y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y cierra con este amor, que la mayor muestra de amor lo tuvo el mismo Señor Jesucristo, al darse a sí mismo en la cruz. Nadie tuvo mayor amor que este, que Dios dio a su Hijo unigénito, para que se diera por el pecador. A sí mismo, sin esperar nada a cambio, recibiendo la mala retribución, recibiendo el rechazo, los insultos, siendo llevado sobre aquel madero junto a dos ladrones, clavado en aquella cruz, dando su vida por amor, dando su vida por amor. Qué precioso cuando todas estas cosas la une el amor de Dios, no el amor de este mundo que espera siempre algo a cambio, no el amor que depende si el otro actúa primero, sino el amor que se da a sí mismo, que toma la iniciativa. Ese es el amor de Dios. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, verdaderamente no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente, acá dice la Escritura, si estas cosas abundan, es imposible que estemos ociosos, vamos a estar ocupados en las cosas de Dios, ocupados en las cosas que tienen que ver con el Señor, ¿no? Y que tal vez no tengan que ver tanto con nuestras propias cosas, ¿no? Nuestras propias cosas. Dice también un texto muy conocido, fíjense allí en Filipenses capítulo 3, dice el apóstol Pablo desde versículo 7, podemos leer también, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice, aún, a pesar de todo este tiempo, a pesar de las golpizas, a pesar de las persecuciones,
a pesar de los rechazos, a pesar de haber estado como muerto, a pesar de las cárceles. Dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por desperdicio, por basura, con tal de apropiarme, con tal de ganar, de saber que puedo apropiarme de algo mucho más precioso que cualquiera de las otras cosas, que es Cristo, que es Cristo, que es vivir a Cristo. Acá vemos un hombre que, a pesar de todo lo malo que le había pasado a ojos humanos y de todos los momentos de necesidad extrema, de soledad, de hambre, de desnudez, aún así considera como algo de incomparable valor el vivir para Cristo, ¿no? El seguir creciendo, avanzando. Por eso es que dice, versículo 9, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, a fin de conocerle. Veo en el apóstol Pablo una estrecha relación y un estrecho vínculo en lo que es la aflicción y el conocer a Dios. No van separados, no van separados. El apóstol Pablo, al mirar su vida, dice, está agradecido con lo que le ha sucedido, porque entiende que es lo que le ha permitido conocer verdaderamente a Dios, es lo que le ha permitido conocer verdaderamente a su Señor. Y la verdad que muchas veces tengo que pensar cuán lejos estoy de esta realidad cuando uno quiere una vida fácil, cuando uno quiere una comodidad, cuando uno quiere un descanso, cuando uno quiere una suave almohada, y no porque no la podamos tener, pero que no nos olvidemos de lo otro, que no nos lleve a olvidarnos de lo más importante, que muchas veces la suave almohada no nos lleva a conocer a Dios, que muchas veces el descanso, el confort, el placer no nos lleva a conocer a Dios. Acá vemos un hombre que en la cárcel pudo experimentar el consuelo, la provisión, la presencia de Dios. Escuchaba también un mensaje y que hacía mención a una frase que había escuchado, decía, creo que de Adrian Rogers, decía que había un hombre que dice que caminó con el placer muchos kilómetros y charlaron de un montón de cosas, pero al final de esos kilómetros nada quedó. Pero caminó con la angustia, caminó con el dolor, caminó con la aflicción y encontró una abundancia de sabiduría, ¿no? Y encontró la presencia de Dios. Y la verdad que es verdad. Realmente cuando nuestra alma se encuentra en necesidad y cuando hay temor de lo que en lo que nuestras fuerzas no pueden asistirnos, es cuando verdaderamente nos encontramos con nuestro Señor, ¿no? En la necesidad, en la angustia, en el temor, en el miedo, en el frío, en el hambre, en la desnudez, los hijos de Dios pueden mirar hacia el cielo y encontrarse con su Señor, ¿no? Podemos encontrarnos con este Dios consolador. Podemos encontrarnos con este Dios que consuela, que sustenta, que provee, que conforta el alma, que quita el miedo, que quita el temor, que asiste cualquiera fuera nuestras debilidades. Cuando las fuerzas no están, cuando los recursos no están, cuando le decimos, Señor, no puedo más, ¿no? ¿Y cuándo fue la última vez que le hemos dicho al Señor, no puedo más? ¿Cuándo fue la última vez que le hemos dicho tal vez a nuestro Dios, Señor, esto no lo puedo hacer yo? No sé cómo. Muchas veces nos preguntamos por qué el Señor no obra, o por qué no vemos a Dios tal vez, por qué no me sale esto, no me sale aquello. Es que tal vez no le hemos dicho aún al Señor, no puedo más. Tal vez no le hemos dicho al Señor, mis fuerzas no alcanzan. Esto excede mis capacidades. Porque es allí cuando el Señor se presenta. Porque mientras podemos, el Señor está a un lado.
Mientras nos alcanza, el Señor está para la oración de la comida, ¿no? Mientras hay, el Señor se transforma en una religiosidad. Por eso nos maravillamos de aquellos hombres que verdaderamente dejan todo por servir al Señor. Y tomamos ejemplos, ¿no? Hombres y mujeres, familias, estos locos, ¿no?, que trastornan el mundo, a vista de este mundo, que no puede entender cómo dejan trabajo, recursos, para servir a un Dios. Porque entienden esto. Porque entienden lo que es vivir a Cristo. No quiere decir que vamos a ir a vivir bajo un puente. Cada uno vive con lo que el Señor le dé. Pero siendo agradecidos, como también escuchamos el domingo, reconociendo su provisión, su autoridad. Y no olvidando, queridos hermanos, que muchas veces esas cosas nos llevan a quedarnos y olvidarnos de lo que el Señor quiere, que es que maduremos, que es que crezcamos. Para que realmente seamos útiles. Y jamás, como dice la Escritura, estaremos ociosos si añadimos en lo que el Señor nos da. Por eso dice, versículo 12, dice el apóstol, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ni que ya sea maduro. ¡Wow! ¿No? El apóstol Pablo dice, aún no soy maduro, no he alcanzado esto todavía, sino que prosigo. Esfuerzo, voluntad, hay humildad allí, para ver si logro asir a aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Extendiéndome a lo que está adelante. Esa, no porque no encuentre satisfacción, sino esa búsqueda constante de más. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Queridos hermanos, avanzar. Si el apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Si el mismo apóstol Pablo, conociendo todo lo que vivió, lo que hizo como hombre de Dios, y él mismo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Se resiste al conformismo. Se resiste a creer que Dios solamente es lo que ve hoy. Entiende que mañana puede haber a un Dios mucho más grande. No porque Dios vaya creciendo, sino porque su capacidad para ver a Dios va creciendo. Porque su capacidad para ver a Dios va creciendo. Entonces no se conforma, entiende que mañana puede haber a un Dios más grande. Y pasado mañana aún a un Dios más grande. Y se deja modelar y se deja moldear por la mano de Dios a través de las aflicciones, a través de las circunstancias difíciles. Prosiguiendo al blanco, entendiendo que Dios está a su lado y que cada día ve a un Dios más grande y que cada día siente más la presencia de Dios. Y es ese tesoro que quiere asirse, vivir para Cristo, porque lo más precioso para el apóstol Pablo es disfrutar de la presencia de Dios. Y todo cuanto ayude a que esto sea cada día más y más, el apóstol Pablo está dispuesto a hacerlo. Está dispuesto a hacerlo. Rechaza todo lo que no contribuya a que cada día pueda haber más a su Señor. Deja a un lado, lo considera como basura, todo lo que no sirve, aunque sean decisiones que vuelvan un antes y un después su vida. Todo lo considera basura, desperdicio, sino es algo que le permita cada día contemplar más a su Señor, a aquel que lo rescató de la esclavitud del pecado, aquel que le aseguró un lugar allí en los cielos, aquel que murió en la cruz para darle vida y una vida con propósito, una vida con propósito. Por eso, queridos hermanos, dentro de la iglesia es el ámbito ideal, perfecto, donde el Señor trabaja en cada una de nuestras vidas como hijos de Dios para que alcancemos madurez, para que crezcamos. Primera de Corintios 2:6.
Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay palabra profunda de Dios, hay palabra que Dios habla a los que han alcanzado madurez. A veces no pasa que Dios no habla. Queridos hermanos, no somos capaces de entender lo que Dios nos está hablando. No somos capaces de entender lo que Dios nos está hablando. Porque nuestra mente, nuestro corazón, aún es inmadura, ocupada solamente en las cosas de este mundo. Filipenses también, el versículo 3, versículo 15 de Filipenses, también ahí lo que continuamos diciendo del apóstol Pablo. Así que, dice, escuchen todos los que somos perfectos, maduros, esto mismo sintamos. Esto mismo sintamos. Tiene que haber un amor propio, queridos hermanos, de querer avanzar, de querer apropiarnos lo que otros han vivido, de poder experimentar. Nos maravillamos del obrar de Dios en hombres y mujeres a lo largo de la historia. No puede surgir en su corazón y en mi corazón el poder experimentar eso mismo. Nos conformamos muchas veces con nuestra propia vida y con algunas muestras, ¿no?, de lo que Dios puede hacer. Tiene que haber, tiene que surgir, porque dice, escuchen, esto mismo sintamos. Es verdad que si no podemos avanzar y transitar estas pisadas si realmente no crecemos, no maduramos. No maduramos. Hebreos 5:14, texto también conocido acerca de esto, pero el alimento sólido, ¿cuántas veces hemos pensado en esto? Nunca, ¿saben que cuando lo volví a leer pensando en esto, muchas veces digo, me estoy quedando afuera de algo? Nunca, no sé, alguna vez le pasó quedarse afuera de algo que quería, no es muy agradable, ¿no? Y acá el Señor también dice, acá hay un llamado de atención para la iglesia, hay un llamado de atención para nuestras vidas. No vaya a ser que nos quedemos afuera, no de la salvación, de nuestro lugar por la eternidad, si somos verdaderos hijos de Dios, sino de entender la bendición que es recibir el elemento sólido, la palabra de Dios, profundidad. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, no solamente físicos, sino los sentidos espirituales, ese sentido, ese oído espiritual que escucha y lo lleva a la práctica, lo mastica, lo entiende, lo comprende y lo vuelca en un estilo de vida, lo vuelca en una conducta transformada, en pensamientos transformados, en objetivos transformados, en metas transformadas, que siguen y se reflejan en lo que Dios desea, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Querido hermano, me hago esta misma pregunta. No quiero quedarme afuera. No quiero quedarme afuera. No es un pormenor, ¿no? No ser capaces de recibir el alimento sólido de Dios. No es un pormenor solamente ver al otro, es verme a mí. Como a alguien que tal vez se quede afuera de poder ser partícipe, ¿no?, del alimento sólido que Dios tiene para aquellos que han alcanzado madurez. Y vuelvo a repetir, no es por el tiempo de que conocemos al Señor, ni por nuestra edad física,
es por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso es precisamente que el Señor quiere fijar este objetivo, esta meta, porque no habrá un servicio igual, sea muy visible o sea en lo secreto, tan eficaz, tan precioso, tan maduro, valga la redundancia, que sea hecho, diferente que sea hecho por una persona que realmente esté transitando una madurez. Por eso el Señor apunta ahí primero. Realmente que hayan hombres y mujeres maduros que sirvan al Señor. Hombres y mujeres maduros que prediquen el Evangelio. Hombres y mujeres maduros que honren el nombre, alaben el nombre del Señor. Que vivan para Cristo. Que vivan para Cristo. Por eso, rápidamente, tal vez llevamos en este año cargas, ¿no? Cargas. Hemos mirado hacia atrás, hay cosas que nos afligen, hay cosas que cargan nuestras espaldas, nuestros pensamientos. Quizás sea tiempo de desocupar un poco esa valija, ¿no? Quiero que vayamos a este texto conocido de Hebreos, también capítulo 12. Versículo 1. En la primera parte, pensemos en este concepto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de hombres y mujeres a lo largo de la historia, que confirman, que nos hablan, que nos cuentan de lo que ha hecho Dios en sus vidas, dice, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Es que a veces no podemos avanzar, queridos hermanos, hacia la madurez porque hay peso. Hay peso que no es arreglado con el Señor. A veces hay peso de años en nuestra vida. Hay pesos de años en nuestra vida que no es arreglado por el Señor. A veces hay tristezas, hay enojos, hay disgustos. Hay cosas que han herido nuestra mente y nuestro corazón. Es peso. Es una mochila llena de rocas que nos impide avanzar, que nos impide añadir, que siempre está allí para hacer eso que nos jala hacia abajo y nos impide dar esos pasos de parecernos más al Señor. Queridos hermanos, es mi deseo también, hermano mayor, joven, hermana, a que en esta noche podamos no cerrar nuestros ojos frente a esa mochila pesada tal vez, sino precisamente identificarla. Porque el Señor nos llama a despojarnos de todo peso, lo que nos enreda, lo que nos ata. Muchas veces es algo que ata nuestras piernas y nos impide avanzar. Nos trae tristeza, nos trae malos pensamientos, nos trae el no podemos o el para qué. Es imposible salir de esta situación. Nos enreda, nos atan. El Señor dice, teniendo tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia que nos hablan, que nos cuentan, que nos animan, que nos dice, vale la pena seguir a Cristo. En esta noche el Señor nos dice, despójate de todo peso y del pecado que muchas veces nos asedia, que siempre nos asedia, y corramos con paciencia esta carrera de resistencia que tenemos por delante. Muchas veces hay que dejar la autocompasión, la culpabilidad, los prejuicios, el enojo, las frustraciones, las envidias, y comenzar a alivianar el peso para avanzar. Y qué mejor de contárselo al Señor, que ya lo sabe, que ya lo conoce, que examina tu corazón con lámpara,
que no hay nada delante de Él que podamos ocultar, que podamos decirle, Señor, examina mi mente, mi corazón, porque quiero despojarme, quiero dejar atrás todo este peso que me impide avanzar, que me impide crecer, que me impide madurar, que me impide disfrutar de lo que es la iglesia, que me impide ser instruido, capacitado, que me impide ser ejercitado, para ser capaz de llevar ese buen fruto delante de ti. Quiero pensemos en dos cosas y ya vamos a terminar porque se nos fue el tiempo. Lo primero que quiero ver en esta estatura que pone el Señor en Él mismo, en el Señor Jesucristo, para que tengamos como objetivo, quizás como meta, para este año que podamos trabajar y Dios nos ayude a que podamos tener un corazón de siervo. El Señor nos llama a ser siervos, ¿no? Dice la Escritura que el mismo Señor Jesucristo vino como siervo. Y si ese es nuestro ejemplo, queremos ser igual al Señor. Y creo que tengamos en nuestra mente en que este año para nuestra vida debe ser, ¿no? Lo ponemos como una forma de fijar una meta corta para este año, ¿no? Tener un corazón de siervo. Fíjense lo que nos dice, vamos a ver rápidamente, texto conocido de Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Si no, dice, el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Voluntariamente se despojó, como ser igual a Dios, como cosa que asemejarse, como dice el texto anterior, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Es la imagen del Señor Jesucristo. Mateos 12, capítulo 18. Tengo acá más rápido. Aquí dice, mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. He aquí, dice Dios, mi siervo. Romanos, capítulo 1. Lo voy a buscar porque Romanos capítulo 1, vemos también el apóstol Pablo. En el versículo 1 dice Pablo, cómo se presenta, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. ¿A qué contraste a veces, ¿no? con lo que uno ve y aún con lo que uno es, ¿no? Aún con lo que uno es. Un siervo, hay un amo. Si hay un siervo, hay un amo. No es solamente soy siervo, ¿no? No. Si hay un siervo, hay un amo. Y eso es lo importante, ¿no? Cuando realmente podemos vivir una vida entendiendo de que hay un amo, que hay un Señor. Que hay un Señor a quien se rinde cuentas, que hay un Señor a quien se obedece, que hay un Señor a quien se sujeta. Un siervo. Señor, ayúdame para este año, mirando hacia adelante como meta, a tener un corazón de siervo. Va a contrastar y va a confrontar muchas veces nuestro corazón. Nuestro corazón que muchas veces busca todo lo contrario, ¿no? Busca todo lo contrario. Pero qué importante es que tengamos metas claras, cada uno de nosotros. Y dentro de todas las cosas que son válidas, lícitas, podamos buscar aquellas que nos ayuden a crecer. Podamos buscar aquellas que nos ayuden a madurar. Cuando entendamos realmente y qué es seguir a Cristo, un poco más de lo que es seguir a Cristo, de lo que es seguir sus pisadas, de lo que es ser un cristiano, porque cuando decimos yo soy un cristiano, ¿qué estamos diciendo?
Estamos diciendo algo. No es un nombre para poner en la fachada de un templo. Acá se reúnen cristianos, personas que quieren ser igual a Cristo, que quieren vivir como Él, personas que se quieren considerar siervos, ¿no? Entendiendo que hay un amo, hay un Señor, a quien rendimos cuenta, a quien obedecemos y a quien nos sujetamos. Y rápidamente vemos lo último dentro de estas dos cositas. Y lo otro creo que es muy importante. Vamos a leer Malaquías. Este texto también me encanta. Y ya se nos fue. Malaquías, capítulo 3. Este texto siempre me confronta mi vida. Siempre es bueno, cada vez que vuelvo a leerlo, confronta, ¿no? Y nos baja, o nos sube, mejor dicho, al lugar donde tenemos que estar, ¿no? Y no tan metidos en este mundo, ¿no? Malaquías 3 dice, vamos a leer desde el 13, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Queridos hermanos, que nunca caiga en nuestro corazón este pensamiento, ¿no? Que tal vez con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, tal vez nuestras palabras no lo expresen, pero nuestras acciones digan: bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, porque son prosperados, sino que también tentaron a Dios y escaparon. El Señor los tiene que volver en sí. Los tiene que volver en sí para entender que no es lo mismo. Para entender lo que somos para el Señor. Y para que entendamos que hay diferencia. Podamos discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Vamos a ver las otras, pero hablaba también de lo que es la humildad como meta. El Señor resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. La humildad es algo tan precioso para la vida del cristiano. Es tan necesario tener un corazón de siervo, entender que no es lo mismo servir a Dios y no servir a Dios. Es tan precioso que nos podamos revestir de humildad, porque nos ayuda a entender un montón de otras cosas. Nos ayuda a entender un montón de otras cosas y a caminar como siervo, como vino el Señor Jesucristo, como lo que fueron los hombres que sirvieron al Señor, como el apóstol Pablo, siervos, que entendieron que todo lo pasado era pérdida, era basura, y que querían un día más en la presencia del Señor, que querían seguir creciendo, que querían seguir entendiendo, porque el alimento sólido es para los maduros, es para los que por el uso se ejercitan, porque el servicio
realmente será pleno, porque cada cosa que hagamos, queridos hermanos, dentro de la iglesia, será pleno y maravilloso si nos encontramos creciendo y avanzando hacia la madurez. Esa madurez que será perfecta cuando le veamos al Señor, algún día allí en los cielos, cara a cara, ¿no? Pero que en ningún día perdamos la curiosidad, por decirlo de alguna manera, de conocer y de ver un poco más a nuestro Señor. Que no haya conformismos, que no haya soberbia, que no haya orgullo, que entendamos que el Señor nos ha puesto dentro de la iglesia para ser formados, para ser capacitados, para ser instruidos. No hay otro lugar mejor dentro de la iglesia. Tu hermano, tu hermana, las personas que ha puesto el Señor delante tuyo, para que seas formado, para que seas instruido, para que todos juntos podamos crecer, cada uno en su tiempo, en su ritmo, pero creciendo. Cada uno en su tiempo, en su ritmo, en su lugar, pero creciendo. Por eso es necesario ver nuevamente esa mochila, que muchas veces es peso, y poder arreglar las cuentas con Dios. Tal vez haya algo que sanar, algo que arreglar, algo que perdonar, algo que hacer, porque es peso que nos asedia, que nos ata, que nos impide avanzar. Despojémonos de todo ese peso y crezcamos y avancemos hasta la estatura, la plenitud de Cristo, que debe ser nuestra meta, nuestra prioridad, nuestro objetivo, nuestro proyecto para cada año de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.